11:07 de la mañana y arranca nuestra parte favorita del programa, que es cuando recibimos a alguien acá en el piso para hablar más tranquilo y que nos enriquece la conversación. Lo venía buscando hace rato y finalmente está con nosotros Emanuel Álvarez Agis. ¿Qué haces, Emanuel? ¿Cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo andan? Gracias por invitar. No, por favor, y arrancó con los tapones de punta, porque le pregunté por el jueguito del que venimos hablando todo el programa, este jueguito de la Nación, para ver a quién tenés que votar. ¿Qué te parece el jueguito, Emanuel? Patético. Pero venía siendo un éxito hasta ahora. Sí, no, está bien, es divertido. No, pero lo digo, por ahí yo estoy no quiero ser el payaso mala onda, digamos, pero la verdad que... ¿Jugás un poco a eso? No, yo siento que venimos discutiendo la política tipo, viste, por TikTok. Entonces, cuando hacemos un múltiple choice para elegir el candidato, después no nos quejemos si el programa económico, el programa de derechos humanos, la aproximación a los problemas de fondo de Argentina sigue siendo onda TikTok, Twitter. Me parece que es eso. De hecho, si mirás, yo trabajo de eso, entonces por ahí estoy un poco molesto también por razones materiales, pero es muy difícil entender los programas económicos de cada candidato, porque están todos diciendo generalidades. Ajá. Y estamos de acuerdo que el programa económico debe rankear, no sé, 1, 2, 3 como mucho para a la hora de elegir el voto. Y me parece que es un problema no solo de Argentina, que es que la cosa se ha vuelto redes sociales mediante medio inmediata. Y a mí me toca laburar en un ámbito donde vos sabés que para solucionar algunos de los problemas que tiene la economía argentina necesitas años, no meses. Y me parece que eso genera una dinámica muy dañina, que es que los políticos sienten esa presión que tiene la sociedad presiona para eso, el ministro siente eso, y bueno, después tenés los resultados que vemos hace años, que son muy malos. Porque te escuché que estabas incluso meditando la posibilidad de votar en blanco. No, dije literalmente que cuando me tocó escuchar a la mayor parte de los candidatos en la rural, me dio ganas de votar en blanco. Ajá. Porque la verdad que si vos pensás... Fue esta semana, estuvieron todos en la rural. Y los tres dijeron voy a bajar las retenciones. Y a mí me parece que por las características... Los tres decís Massa, Bullrich y Larreta. Exacto. Y a mí me parece que por las características de la economía argentina, las retenciones son un pilar fundamental. Siempre y cuando vos pienses que vas a tener un tipo de cambio que te va a poner competitivo con el mundo. ¿Qué es eso? Un dólar caro. Bueno, dólar caro tiene un par de cuestiones que están buenas. Te protege las importaciones, le permite a un montón de industrias que agregan valor exportar, porque por ahí un tipo de cambio muy barato no pueden exportar, pero tiene una parte mala, que es que te encarece mucho la comida. Entonces yo no quiero que podamos exportar tecnología, pero que la gente no pueda comer pan. Entonces las retenciones son una forma de romper esa dicotomía. Ahora, vas a la rural, prometés que bajas las retenciones, vas a los barrios populares, prometés que van a poder comer, una de las dos es mentira. Ajá. Entonces, por eso, la verdad, me desilusiona un poco ver la discusión en esos términos. Sí, de hecho, hasta el candidato del oficialismo, Sergio Massa, bueno, ya no solo lo prometió, sino que a partir del 1 de septiembre se eliminan todas las retenciones a los productos regionales. A las economías regionales. Con eso estoy de acuerdo, me parece que acordate que las retenciones a las economías regionales fueron ahí un manotazo de ahogado cuando Cambiemos entró en la crisis de 2018. Pero después, además, hay cuestiones más micro. O sea, vos no podés tener el mismo nivel de retenciones para soja que para trigo porque arruinás el suelo. Ajá. Entonces, no podés tener retenciones cero a la soja porque no vas a tener vacas. Entonces, de vuelta, es un poco más complicado que un multiple choice, claro, digamos, o que una conferencia de 2 minutos donde a cada uno le decís lo que quiere escuchar. Que es obviamente yo entiendo también, hay que hacer campaña. Si haces campaña como hablo yo, sacás 0 votos, digamos, pero también entendamos que hay un PBI para repartir, no 14. Entonces vos no le podés decir a todos los reclamos que hay sectoriales que sí, porque después te encontrás con la realidad de la economía argentina, que es que falta plata, no sobra. Claro. Vos decís algo que acá, bueno, sobre ese tema hablamos mucho, sobre la necesidad de un plan de estabilización. Tenemos acá un gran detractor de la necesidad de un plan de estabilización. Hay discusiones al aire, fuera del aire. ¿Quién es el gran detractor? Hay Leandro Renú. Ah, perfecto. Vos decís... va a estar difícil. Entonces. Hay que devaluar, decís vos. Yo digo lo siguiente. La pregunta es cómo devaluás sin que aumente dramáticamente la pobreza. Bueno, lo que pasa es que ustedes tienen memoria selectiva. Solo se acuerdan que yo dije que había que devaluar. Claro, quedó el título ese. Claro, yo dije que había que devaluar.
Dije que había que subir las retenciones. Ajá. Dije que había que hacer una suma fija para los salarios. Y hay un par de cosas más que son un embole. Pero lo que digo es, un plan de estabilización es... Antes los economistas usábamos más esta metáfora, pero en Argentina la rompimos. Es un tipo de receta. Digamos, está la receta al fondo también. En los 70, en los 80 era muy famoso la receta al fondo, que era una porquería. Contra la receta al fondo apareció la receta de planes de estabilización. Ejemplo Austral, ejemplo Plan Real, el Plan Cruzado, el de Israel, un montón de planes de estabilización que dijeron, che, cuando hacemos lo que dice el fondo nos va horrible, probemos otra cosa. Entonces, mi punto es que seguro que va a haber medidas de ese plan que a vos no te gustan. Pero siempre doy el mismo ejemplo usando la metáfora de la receta. Si yo te invito a casa a comer y estoy, viste, con harina, agua y huevo arriba de la mesa, y te digo, Gaby, vamos a hacer unas ricas pastas, y vos me decís, a mí el huevo no me gusta. Bueno, salen crudos, no sale una masa para hacer pastas. Entonces puede ser que un ingrediente tomado aisladamente a vos no te guste, pero si me la sacás de la receta, me cagás la interacción entre los componentes. Entonces, yo creo que los planes de estabilización hay que analizarlos en su integralidad. O sea, cuando están los fideos, digamos, no cuando están los ingredientes separados. Porque los ingredientes separados, que yo hay un montón de ingredientes separados, no me gustan para comer. Después, viste, los nenes son iguales, se lo mezclas en algo y bueno, pero eso es distinto a lo que nosotros veníamos discutiendo. O sea, él lo que está diciendo. Ya lo di vuelta. Sí, tremendo cómo lo convenciste en 2 minutos. No, está bien. Yo acepto cuando. A ver, yo insisto en lo mismo. Cuando tuvimos el debate sobre el plan de estabilización, yo hablé de algunos casos y dije que en general la única premisa que hay es la devaluación. Claro. Y él lo que está diciendo es, además tener que recomponer ingresos, además tener que subir retenciones. El problema es que para los ideólogos del plan de estabilización, subir retenciones no es una opción dentro del plan de estabilización. No. Entonces yo lo que decía era, si vos lo que me estás diciendo es yo tengo que devaluar 40% y después vemos, claro, es una cosa. Ahora, si vos me decís, tengo que devaluar 40% y además no voy a hacer un bono, porque un bono no te sirve de nada para recomponer, tenés que buscar otra forma. Y además subir retenciones porque tenés que compensar lo que perdés de un lado. Eso no se dice en el plan de estabilización. Es que hay planes de estabilización de derecha, hay planes de estabilización de izquierda. Entonces el punto para mí de la discusión política, que es que todos están diciendo hay que tener un plan de estabilización para bajar la inflación. Y si vos le preguntás a los candidatos, probablemente los 3 principales candidatos te van a decir porque nuestro objetivo es subir el poder adquisitivo del salario. Bueno, yo digo, de vuelta, adivinando, porque no está explícito puesto arriba de la mesa, pero uno te dice, nosotros lo vamos a lograr con el litio, vaca muerta, el hidrógeno verde, perfecto. Otro te dice, nosotros lo vamos a lograr por el consenso. Y otro te dice, lo vamos a lograr por la fuerza. Primera cuestión, está raro. Vos para subirle el poder adquisitivo a la gente no necesitas aplicar la fuerza. O sea, es como que yo vengo acá y le digo, muchachos, van a cobrar el doble, pero primero los voy a cagar a palo en la cabeza. Entonces, ahí empiezo a decir, me parece que no todos quieren subir el salario. Primer punto. Ahora, segundo punto. Los que están diciendo que van a subir el salario, explícame cómo, porque como bien decía Leandro, la paritaria con estos niveles de inflación no es un elemento eficiente para subir el salario. Y de vuelta, los líderes sindicales son, dependiendo de la visión que uno tenga, igual de combativos o igual de arreglistas que hace 10 años y que hace 20 años. Ahora, hay en entornos macroeconómicos donde la paritaria te permite subir el salario, y hay entornos macroeconómicos donde no, donde solo te permite correrla de atrás. Es claro que a partir de que pusimos la inflación en 50% anual, la paritaria ya no fue una herramienta efectiva. Entonces, si vos querés subir, y digo esto porque uno de los principales enemigos de la suma fija es la CGT. Obviamente porque deslegitima un poco el rol del líder sindical, que tiene ahí la tarea de conseguir una paritaria. Yo te conseguí el aumento de salario. Ahora, a eso que vos decís le falta un ingrediente que yo sé que lo tiene, pero en todo caso, para que lo menciones, porque si vos devaluás y das una suma fija, la inflación se te puede ir a cualquier lado. Por supuesto, porque el punto de la suma fija, también dije esto y nadie me dio bola, a posteriori de eso, hay que hacer un acuerdo para congelar precios y salarios, por lo menos por 6 meses. Pero eso es casi imposible de conseguir. Bueno, listo, quedémonos así. Quedémonos así entonces. O hagamos lo siguiente, vamos por la fuerza. Digamos, de vuelta, los economistas no tenemos 3.000 ideas, tenemos 4, 5. Entonces, a Argentina le pasa algo, no prueba ninguna. Digamos, no prueba ninguna. Ahora, vos me decís, eso es imposible.
Bueno, probablemente. No, digo que necesitas una fortaleza política que no sé si... Pero yo laburo de pensar el programa. El político labura de conseguir la fortaleza política que te permita salir de este despelote. Entonces, y de vuelta... Por eso después no digamos en Argentina fracasan todas las teorías económicas. En Argentina fracasan las teorías económicas que no se aplican completamente. Pero para no mirar para atrás y para mirar para adelante. Larreta dice, me fui a Israel, estudié el programa. Es así, hay que bajar el déficit fiscal, hay que devaluar, hay que subir las tarifas. Y yo digo, che, te faltó una parte estudiar del programa. La parte donde subiste los salarios el día 1 y después congelaste precios y salarios por 6 meses y tuviste un acuerdo no con el 70% de la clase política. Porque sabemos que en Argentina el que puede ganar la elección, si vos haces un programa económico malo, es ese 30% que querés dejar afuera. En castellano, el kirchnerismo. Entonces, la verdad que si la idea es, voy a conseguir un acuerdo con el 70% de la clase política, después empezás a revisar y decís, che, ¿quién quedó del otro lado? Quedó Baradel, Moyano, quedó Cristina, quedó Axel Kicillof, movimientos sociales. Quedó el Chino Navarro, quedó Emilio Pérsico. Bueno, a mí no me gusta ese país, digamos. Y además me parece que desde el punto de vista económico es un error. Me parece que vas a tener una parte muy importante de la sociedad esperando que fracases. Y la clave del programa de Israel fue que dijeron, che, si fracasamos, es fracaso compartido. Y si tenemos éxito, es éxito compartido. ¿Me pueden acusar de utópico? Seguro, pero yo pensé que la política era plantear algún horizonte utópico, ¿no? Decir, bueno, está una cagada, vamos a ir igual, no se puede. No estoy conforme con esa visión. ¿Y el plan de estabilización cuándo te baja la inflación? Porque, digamos, en una primera etapa me imagino que si devaluás, corregís precios relativos, ¿cuánto dura ese sufrimiento? No, esa es la clave. Planes de estabilización hay de dos tipos. Y para salir de las palabritas ahora que ya están medio bastardeadas, que es shock o gradualismo, en realidad hay de dos tipos, secuenciales y simultáneos. ¿Qué es secuencial? Secuencial es como vos dijiste, che, primero nos apretamos el cinturón, resolvemos todos los problemas, pero en el medio la pasamos mal, y después al año arranca. Un plan secuencial, ejemplo, fue el de Cambiemos en 2016. El 2016 fue horrible, el 2017 fue bueno. Ahora, fue bueno con inconsistencias que ya sabemos, claro, duró 3 meses. Los planes simultáneos tienen la característica de que la cosa mejora inmediatamente. Ahora, después tienen que estar bien. Ejemplo, en el Austral mejoró inmediatamente, pero cometiste un error, desbarrancaste. En el de Israel mejoró inmediatamente. En el plan real mejoró inmediatamente. ¿Por qué muchas veces los políticos y los economistas somos reacios a los planes simultáneos? Porque tienen una alta tasa de fracaso. Ahora, ¿cuál es mi punto? ¿Por qué yo me inclino por un plan simultáneo? Porque en los planes donde te tenés que ajustar el cinturón, vos tenés que estar seguro que ya no estás en el último, ¿viste? En el último agujerito del cinturón. Entonces, Macri en el 2016 dice, che, ¿cuánto es el salario argentino? Promedio, $2.000. ¿Aguanta 1.700? Aguanta. Bueno, vamos a ponerlo en 1.700 y después levantamos. Hoy, ¿cuánto es el salario argentino en promedio? $1.000. Tenía una base, Macri tenía una base ideal para eso. Exacto. Entonces, lo que digo es, partiendo de tan abajo, partiendo de un cinturón tan ajustado, ajustar un poquito más el cinturón durante un año y medio, a mí me parece una mala idea desde lo político, desde lo social. Pero además devaluando con una inflación de 120. Exacto. O sea, después no vas a tener que bajarte del 120, vas a tener que bajar del 200. Exacto. Eso es lo paradójico. Cuando uno técnicamente mira un plan secuencial y lo ponés, digamos, en un modelo de simulación, ¿qué te da? Te da inflación de 200 si está bien. Claro, mínimo. Si está bien ejecutado. ¿Por qué? Porque si ¿cuánto subo las tarifas? 400%. ¿Cuánto evalúo? 80. Bueno, para que no te dé 200, la paritaria tiene que ser 0. Claro. Vas a bajar la inflación, pero vas a tener otro tipo de problemas. Para que no te dé 200, los planes sociales tienen que ajustar 0 y las jubilaciones tienen que ajustar 0. Bueno, a mí no me da para invitar, digamos, a la sociedad o a un político a decirle, hagamos esto que está todo bien. Yo lo vi en el Excel y funciona. Me parece que esas las agallas que yo estoy viendo que faltan por parte de la clase política. ¿En cuánto tiempo se puede bajar la inflación? A la mitad en 6 meses. De la mitad a inflaciones de países normales en 3 años. 3 años. Está bien, el próximo gobierno, digamos, podría hacerlo. El próximo gobierno, si entrega una inflación de 20 puntos, yo la verdad lo felicitaría. Si entrega una inflación de 20 puntos, que es con la que asume Macri. Por eso digo, a veces, en esta idea de discutir todo por TikTok, es fácil quejarse, es fácil argumentar. Yo
aclaro. La que le dejaste vos también como viceministro de Economía. Sí, exacto. Exactamente. Si me miden con la vara de hoy, estoy para el Nobel, pero no soy conformista ni mucho menos. Lo que digo es, yo entiendo que es fácil hablarlo, entiendo que es fácil escribirlo en un informe. El laburo de consultor es mucho más sencillo, mucho menos comprometido que a las personas que le toca llevar adelante la función pública o ganar elecciones. Yo tengo un respeto absoluto por eso. Ahora, lo que digo es, animate a poner la vara un cachito más alta. Animate a poner la vara un cachito más alta porque Argentina está con un quilombo enorme, por lo menos desde 2012. Vos, en su momento, elogiaste mucho el acuerdo que se había alcanzado con el fondo, que alcanzó Martín Guzmán con el fondo. Y bueno, sabemos que eso produjo una diferencia en el oficialismo, un sector que no lo votó en el Congreso, y hoy ese sector, el kirchnerismo, Máximo Kirchner fue el que encabezó esa postura, dice, al final el tiempo nos dio la razón. No, pero el tiempo no le... Era inflacionario. No, pero estamos... No, para. Sí, yo vi el gráfico que mostró la vicepresidenta, donde la inflación sube el mes después de firmar el acuerdo con el fondo. Claro, no sé si se acuerdan que arrancó una guerra en el medio de la firma del acuerdo con el fondo. Ahora, ¿cuál es el punto? Es casi una pregunta abstracta, porque Argentina, hasta que llegó Massa, no cumplió el acuerdo con el fondo. Entonces los problemas que tuvimos no devinieron del acuerdo con el fondo. Paradójicamente, cuando Massa lo empezó a cumplir, la inflación bajó. Ahora después vino la sequía. Entonces yo también dije en enero, en vez de estar en este acuerdo, mejor incumplirlo. Y recuerdo que había gente que me decían, te pusiste trosco, arreglaste con Grabois, ¿qué pasó? ¿Qué sé yo? Y decía, después vamos a hacer el test del votante. Y decía, no lo voy a hacer. No lo quiero hacer, no lo quiero hacer. Y decía, voy a poner ninguna de las anteriores en todas. Me ha salido tan blanco, claro. Como buen economista, exacto, depende. No, y lo que digo es, cuando yo dije eso a principio de año, estaba viendo este escenario. Estaba viendo que nos faltaban 20.000 millones de dólares. El fondo sigue fingiendo demencia. Digamos, la sequía de 2018 tuvo un impacto en la economía argentina de 9.000 millones de dólares. Contra eso el fondo nos dio 57.000 millones de dólares. Ahora con una sequía de 20.000 nos da 7.000 te piden que devalúe. Te piden que devalúe. Entonces yo digo, mira, el fondo siempre fue un organismo que desde el punto de vista técnico es horrible. El fondo es una institución que diseñó Keynes, que si Keynes se levanta, los mata a tiros, porque está cumpliendo el objetivo completamente contrapuesto. Lo que a mí me facilitaba la vida como analista es que laburaban siempre igual. Cuando viene Macri, nosotros escribimos un informe que nos daba que el fondo nos podía dar 20.000 millones de dólares. Hombre. Y como yo percibía que había un run entre Macri y Trump, dije, pongamos 25.000. 57. Claro. Entonces, cuando desde el propio oficialismo y desde el ala dura, digamos, desde el kirchnerismo se critica el acuerdo con el fondo, mi punto era, miren, había una propuesta en la mesa, el día 1 que asumió Alberto Fernández, que para mí era muy razonable, no la hice yo, la generó un colega, Daniel Kotzer, que además la hizo pública, que dijo, separemos este problema en dos. Paguemos lo que nos correspondía según el estatuto, que era la mitad del crédito, y la otra mitad, vayamos al directorio del fondo y digamos, esto fue una cuestión política, démosle una solución política. Entonces, de esa manera, no eras ni trosco, porque desconocías el acuerdo, ni sometías a la economía argentina a tratar de devolver 57.000 millones en 45 minutos, como firmó Macri. Bueno, vino la pandemia, ok. Después de la pandemia vino 1 año y 3 meses que demoraste. Vas al acuerdo y el kirchnerismo lo vota en contra. Si te la cuento y vos venís, digamos, te quedaste dormido en 2020 y te despertás hoy y te la cuento, me estás jodiendo. No puede ser que se haya generado ese nivel de inestabilidad, de improvisación y de frustración. Pero además no había forma de no patear los pagos, digamos. Si vos no pateabas los pagos para adelante, en la renegociación estabas al horno. Pero es que, por eso yo digo, a ver, cualquiera que tenga un título de economista en una universidad medio pedorra, sabe que Argentina no puede devolver 57.000 millones de dólares. Bueno, los técnicos del fondo, ni que hablar. El fondo, además, en el medio hizo una auditoría interna donde dijo, esto fue un desastre. Macri tendría que haber puesto un cepo el día 1 y reestructurar toda la deuda. No timbiarse los 57.000 millones de dólares. ¿Y esto que se acordó ahora? ¿Cómo lo ves? Esto que se acordó ahora, para mí, es, digamos, el fondo siendo ya obsceno en su especulación política.
entiendo el punto del gobierno de defender lo firmado y entiendo que tal vez la negociación no haya podido salir, no consiguieron una mejor cosa, pero a mí, que vos tengas que hacer la cosa y que el otro no ponga la guita el día 1, no me gusta. Que el otro vaya a decidir que si pone o no pone la guita después de las elecciones, no me gusta. Y sobre todo, no perdamos de vuelta la perspectiva. No me gusta que el fondo nos esté dando exactamente la plata que le tenemos que devolver cuando vos perdiste 20.000 palos por una sequía. O sea, vos sos un país, no sé, de ingreso bajo, no de ingreso medio como Argentina, con una composición de exportaciones muy dominada por los bienes primarios. Y tenés una sequía. Vas a golpear la puerta al fondo y el fondo te dice cuánto hay que poner. Está como en el manual de procedimientos, es obvio. Che, las exportaciones primarias, ¿cuántas son? 50% de las exportaciones. ¿Tuvo una sequía? Sí. ¿Está medida la sequía? Sí, está medida. Listo. ¿Cuánto hay que poner? Estos descerebrados te están diciendo, no, devaluar, ajustar el déficit fiscal. Digamos, es poner a la economía en riesgo de hiperinflación. El programa con el fondo, no el programa. La visión del fondo sobre lo que hay que hacer es poner esta economía en riesgo de hiperinflación. O sea, lo tiene que incumplir todo. Yo creo que tiene que hacer las cosas del acuerdo que pueden estar bien. Digo, hoy los ricos están pagando el 100% del costo de la luz y del gas. Eso está bien. Lo pidió el fondo, pero lo pedía mucha gente. Sí, digamos, aparte me parece que está bien. Ahora, que te pidan corregir el tipo de cambio 30% porque el modelo les da eso. Yo recuerdo, porque además lo hablé en ese momento con el propio Banco Central, cuando Caputo asumió al frente del Banco Central, el tipo de cambio estaba 20 mangos, se fue a 30 y el fondo le decía no intervengas porque nuestro modelo da que el tipo de cambio de equilibrio es 27, terminó en 60. Claro. O sea, te das cuenta que el tipo que te dice va a llover está haciendo la danza a la lluvia, no tiene un modelo para predecir razonable. Quiero hablar para adelante, pero hay algo del final del gobierno de Macri que es parte de la pelea entre Cristina y Alberto. Dice Cristina que ahí arrancó todo, que es cuando Alberto dice está bien el dólar a 60, que algunos le atribuyen esa frase a un consejo que le diste vos. Es efectivamente así. Y es efectivamente así porque en ese momento lo que estábamos decidiendo era si Alberto asumía el gobierno con los bancos abiertos o con los bancos cerrados. Y si Alberto asumía el gobierno con 5 o 6 puntos de inflación o con 15. Yo comparto la visión de Cristina, de Máximo, del kirchnerismo, que haberle puesto un techo al dólar significó perder 7, 8 diputados en la Cámara. También nos ahorró 20 puntos de pobreza. Para mí 7 diputados valen 20 puntos de pobreza. Porque si no... O sea, vos decís que había una disparada del dólar si no decían eso. No, sin duda que había una disparada del dólar. Pero sin duda, porque de vuelta quedaban en ese momento 50.000 millones de dólares de deuda de corto plazo que quería seguir saliendo. Porque el punto no fue solo poner el techo al dólar, el punto fue restituir el cepo y cortar la sangría. Macri se podría haber ido con un 2001, ¿eh? Es súper interesante porque políticamente algunos van a pensar, soltale la mano a Macri. Sí, políticamente. Los que piensan así le hubiesen dicho a Salomón que corte el nene en 2. O sea, para mí el bienestar del pueblo es más importante que lo cómodo que vos asumís un gobierno. Porque seguramente Alberto asumía con el dólar a, qué sé yo, 100 mangos. Y bueno, era Néstor en el 2003. Obvio. Con Macri sacando 20 y pico % de voto, no 40 como sacó. Y mayoría en las cámaras, si hubiese puesto retenciones, hubieses hecho lo que querías. Es contradictorio, de lo político es un error entonces. Pero, perdón, yo hubiese querido que Néstor asumiera en el 2000, no en el 2003. Yo hubiese querido evitar el estallido, hubiese querido evitar 20 puntos de pobreza, 20 muertos en la plaza, porque de vuelta estas cosas sabés cómo empiezan pero no cómo terminan. Vos cerrás los bancos. Macri, digamos, pregúntenle si no a la Cunza, lo ha dicho públicamente, Macri estaba evaluando si no pone un corralito. Cerrá los bancos, la gente va a golpear los bancos, atraba a la gente que el dólar vale 100, con lo cual el kilo de pan vale un salario mínimo. Sí, pero ese 40% de Macri, no, pero ese 40% de Macri le acotó el margen de acción al gobierno de Alberto Fernández. Ok, entonces matemos gente para que baje el 40. Porque la opción era esa, ¿eh? La opción era hacer un estallido, incautar depósitos, meter a la gente en el hambre, reprimir en la Plaza de Mayo, que lo iba a hacer Macri.
con Patricia Bullrich de ministra, no asumía Alberto. O sea, no era el Pacto Olivos, era Macri. Entonces, la verdad, mi evaluación fue que con 60 mangos y 15.000 millones de dólares de reservas, podías asumir tranquilamente y hacer las cosas mejor. Y de hecho... Es muy valiente esto que decís, porque hacerse cargo de eso me parece súper interesante para la discusión. Acepto argumentos en contra, era opinable, no era opinión unánime dentro del espacio, pero de hecho cuando Alberto asumió la cosa empezó a mejorar. Después vino la pandemia, obviamente, pero la inflación empezó a bajar, la economía volvió a crecer, metió una suma fija, pero se asumió. Claro. Digamos, tenía ese espacio. No era la mejor de las situaciones. Yo hubiese querido asumir sin deuda con el fondo, obviamente, pero la verdad, jugar a cuanto mejor, peor, bueno, eso se lo reservo a algunos espacios políticos. No me parece muy kirchnerista jugar a cuanto mejor, peor. Algunos dicen... A cuanto peor, mejor, perdón, al revés. Que... superada esta instancia de crisis en la que estamos en esta coyuntura, el año que viene está todo dado para que la Argentina despegue. Porque no vamos a tener sequía, porque van a mejorar nuestras exportaciones, porque la energía, porque es el minerales. Final de qué película nacional eso, donde uno lo mira al otro y le dice, si acá siempre que hubo una buena cosecha, creo que es esperando la carroza, no, creo, es una de esas. No, te digo por qué. Primero, la cosecha lo que nos va a permitir es volver a tener la misma economía que tuvimos en 2022. Sí. Y en 2022 estábamos contando los dólares, que nos quedaban pocos. El gasoducto nos va a ayudar un montón, pero son unos 4.000, 5.000 millones de dólares. Es un mes de importaciones. Y sobre todo, esto me parece que ha sido un error constante en este último tiempo, la inflación no va a bajar sola. En Argentina puede Vaca Muerta estar exportando 60.000 millones de dólares, claro, y nosotros tener 100 puntos de inflación. Esa es la realidad de países como Nigeria, no es que con las reservas bajás la inflación. No, las reservas son condición necesaria, no suficiente. O sea, yo lo que digo es, vos no tenés reservas, ni arranques a tratar de bajar la inflación. ¿Por qué? Porque hay economías que, por ejemplo, para bajar la inflación usan como ancla los salarios. Ejemplo, Estados Unidos. Vos hoy escuchás al presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, dice, los salarios están muy calientes, sí, hay que enfriarlo, pues si no la inflación se va al demonio. Bueno, son economías que en general tienen mucho crédito, entonces la gente dice... Perdón, Emanuel, estamos hablando con Emanuel Álvarez Agis, es algo que a veces se olvidó hacer para los que están escuchando por radio, mencionar con quién estamos hablando, con Emanuel Álvarez Agis, titular de la consultora P por Cuba. Adelante. Entonces, Argentina es distinto, Argentina y Brasil, Chile, Colombia, son países donde vos para bajar la inflación tenés que lograr que el dólar esté fijo mucho tiempo. Uno dice eso y piensa en la convertibilidad, pero, por ejemplo, cuando el kirchnerismo tuvo baja inflación, el dólar se mantuvo en 2,60 un año y medio seguido, después del zarpazo, digamos, del 2001. Eso, la única manera donde vos lo puedes hacer es con un banco central lleno de dólares. Bueno, pero ahí había habido una corrección cambiaria, que lo que vos decías. O sea, lo que no pasó con Macri pasó en el 2001. Sí. No, pará. Con Macri llevaste el dólar de 17 mangos cuando empezó la corrida a 60. Es el final de Plata Dulce, la película Plata Dulce. El final de Plata Dulce, sí, recomiendo verla porque es exactamente lo que algunos están esperando para el año que viene. Gracias, se lo dice a Federico Lupi. Exacto. Yo recuerdo haberlo usado en una clase, me parece, ese final. Obviamente, a ver... Está esta trampa que los economistas denominamos condición necesaria no suficiente. O sea, si vos tenés una sequía, yo no acuso al gobierno de hoy no estar bajando la inflación. Vos tenés una sequía que es la peor de la historia. Entonces ahí, tenés que maniobrar. No es el momento de hacer un programa de desinflación si vos tenés 20.000 palos menos. Si los tenés y no haces nada, la inflación va a seguir corriendo al 100, 120 anual. Pero ¿cómo haces ese plan de estabilización apenas asumís en diciembre si no vas a tener el Banco Central con reservas? Bueno, por eso voy a decir otra cosa políticamente incorrecta. Cuando Patricia Bullrich dice blindaje, probablemente es un término poco feliz. Pero yo no tengo problema si un plan de estabilización le tiene que pedir plata al fondo, a la CAF, a los chinos o a Lula para meter 20.000 palos en el Banco Central el día 1. El problema es que no te los empieces a rifar el día 2. El problema es que uses ese blindaje para subir los salarios, no como lo quería usar de la Rúa para que cobren los acreedores, con una deuda que claramente ya era insostenible hacía por lo menos 4 años. De vuelta, el problema de Argentina es que
como que las herramientas de política económica le pusimos un sello partidario. Entonces, decís blindaje, sos de la Rúa. Decís retenciones, sos Cuca. Decís tarifas, sos macrista. Decís protección de comercio, sos Moreno. La verdad, de vuelta, los economistas tenemos 50, 60 herramientas de política económica. No tenemos 1300. Y en el pasado ya todas fueron usadas. El chiste es la combinación de herramientas. Lo que puede ser pésimo para una economía. Usar un blindaje para pagar una deuda que es claramente insostenible. Voy más temprano en el tiempo. Usar un acuerdo con el fondo para darle salida a 30.000 palos de plata que estaba haciendo Carry Trade con Macri. Imagínate si Macri hubiese traído 57.000 palos, los hubiese puesto en el Banco Central. Y un cepo. Y hubiese dicho, che, a partir de ahora no se puede comprar más de $1 millón por mes. No cerraba todo el problema. Más vale, pero estamos discutiendo el segundo gobierno de Macri hoy acá, ¿eh? Y cómo viene la inflación y con Macri. Yo y muchos otros no hubiésemos podido comprar dólar barato para ahorrar y comprar alguna propiedad. Muchos también. Bueno, es una minucia. Totalmente. No, pero es que no es una minucia. Viajamos en el 2017, 2018, nos beneficiamos de eso. Más vale, pero es que bajar el dólar está buenísimo en el corto plazo. Digamos, los gobiernos tienen siempre la tentación de bajar el dólar, porque es una forma de hacerte artificialmente rico rápido. ¿Cuán rápido? Depende de los dólares que tengas. Menem nos hizo artificialmente ricos 7 años. Sí, claro. Pero tuvo que empezar a vender YPF, a vender agua, a privatizar, a tomar deuda. Ahora, yo tenía compañeros en el secundario que los papás eran empleados de comercio y se iban 2 veces a Disney por año. Claro. Entonces... Dale. Tengo la pregunta que hago siempre, acá se burlan porque yo jodo con el tema del bull market y todo eso. Ayer, fuera del aire, Flor me comentaba, me dice, tengo que validar tu teoría del bull market. No dije tengo que validar, porque no la valido, pero te traje un dato que te ayuda a validar la voz. Ayer la CAME comunicó que la vacación de invierno de esta temporada fue la más importante desde el 17, del 2017. La pregunta es la siguiente. La otra vez Julia Estrada vino y más o menos lo logró explicar después de tantos otros que no pudieron. ¿Por qué una foto de una economía con 120% de inflación es mejor en lo visual que una economía de 50% a nivel de consumo, decís vos, restaurantes, a nivel consumo, movimiento? A mí al menos la respuesta de la gente le quema la plata en la mano no me alcanza, porque para que le queme la plata en la mano la tiene que tener. Por supuesto. Mira, es difícil la respuesta porque nosotros nos criamos en una Argentina donde una respuesta general reflejaba relativamente bien lo que estaba pasando. Hace tiempo que la Argentina se empezó a dividir en dos, primer punto. Y la inflación de 150, 120% por año te la divide todavía más en dos. ¿Por qué? Porque si yo sé, qué sé yo, comprar un activo indexado por inflación, que es algo que probablemente un beneficiario de un plan social no sabe hacer, no solo me puedo beneficiar no solo le puedo empatar a la inflación, me puedo beneficiar. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo no sé si les pasa, pero seguramente si tienen hijos, sus hijos deben ir al colegio con gente de la misma clase social. Claro. Yo no fui al colegio con gente de mi misma clase social. Yo era de clase media y fui al colegio con gente de clase baja y gente de clase alta. Escuela pública. Exacto. Entonces, hoy lo que está pasando es que en Argentina vos tenés dos economías distintas. Tenés el restaurante explotado, donde el cubierto está de 10, 15 lucas para arriba, y eso te tracciona muchísimo consumo, y al mismo tiempo tenés a la gente que está comiendo 10 kilos de carne per cápita menos. Tengo un argumento que lo estuve perfeccionando para esa respuesta. Sí. Si vos ves casi todos los indicadores de la economía pesados, todos tienen que ver con sectores de medios o ingresos o altos. Por ejemplo, los patentamientos de vehículos 0 kilómetros, que durante el gobierno de Cristina fueron récord, y ahora de 8, si lo ves en perspectiva con el gobierno de Macri, todavía lo tenés arriba. Eso también es un indicador de alto consumo. O sea, no involucra a los sectores bajos. O sea, y tenés un montón de tracción. Y después la otra es, la de Maslatón, que siempre hablamos, que es, él dice hay una subestimación del salario informal, porque el restaurante no se llena solamente con los que tienen trabajo registrado. No, por supuesto. ¿Cómo una persona que gana 100 lucas puede ir a pagar 20 de una cena? Bueno, justamente, no puede. Ahora, lo que está pasando es que yo o un turista que viene con $100 y es Gardel, está yendo 4 veces a comer afuera por semana. Porque, de vuelta, nos está creciendo la desigualdad. Sí, eso sí. Entonces, cuando yo respondo la economía anda bien, cuando yo respondí hace 10 años la economía anda bien, el pobre y el rico decían, sí, anda bien. Cuando yo respondo la economía anda bien, el rico dice, espectacularmente bien. Y el pobre dice, este es un estúpido. Si a mí no me alcanza para comer.
Entonces, lo que nos está pasando es una cosa que en Argentina no nos gusta, no éramos así, y perdimos el rumbo hace mucho tiempo, que es que nos está creciendo la desigualdad. Pero no es natural que seamos así. No. Casi todos los países de Sudamérica son bueno, así. pero eso era lo que a mí me gustaba de vivir en Argentina. Pero vos ibas a Colombia hacía 3 años y veías lo que estaba viendo hoy en Argentina. Pero de vuelta, eso es lo que me gusta a mí de vivir en Argentina. ¿Por qué lo digo? Porque ¿sabes lo que nos pasa hoy, Leandro? Tenemos cada vez más familias con 2 autos. No tenemos cada vez más familias con autos. Tenemos cada vez más familias que dicen, che, tengo un auto, ¿qué hago con los pesos? Porque a mí sí me sobran. Claro. Comprar un auto. Bueno, armemos una casa de fin de semana para ir entre viernes y lunes. Total, trabajamos a distancia el viernes. Bueno, yo doy clases, hasta hace poco daba clases en la Jaureche. En la Jaureche, Florencio Varela, al límite entre Florencio Varela y Quilmes. No podés dar clases a distancia porque la conectividad es un problema. Claro. Entonces, de vuelta, yo la otra vez fui a Mendoza, a un restaurante súper caro. Tenía que codearme con brasileros porque no me atendían. Claro. Ahora, eso no refleja la realidad de La Matanza. Me parece que esa diferencia es una de las cosas que también en un programa de estabilización deberíamos abordar, porque cuando yo digo suma fija, estoy diciendo que si hay poca guita, no sé si quiero que la paritaria del tipo que gana 600.000 pesos por mes le gane por 2 puntos a la inflación, antes que dar 100 lucas y estarle duplicando el salario a un chofer de colectivo. Hay muchos mensajes por la nota que estamos haciendo con Emanuel Álvarez Agis. Una, por ejemplo, hola, me encanta, Emanuel Álvarez Agis, lo quiero como ministro en el próximo gobierno peronista. Saludos a mamá. No es tu mamá, y en realidad era un pie para preguntarte, ¿tenés en tus planes volver a la función pública? No lo tengo ni lo descarto, pero me parece que cuando yo te digo que no veo a alguien que suba la vara, ahí tenés la respuesta. O sea, a mí la función pública me dio el privilegio, y gracias a la confianza que tuvo en ese momento Axel y también obviamente Cristina en mí, que era muy joven, me dio el privilegio de ver transformaciones muy concretas. Muy concretas. Digo, tener 1 millón de pibes que tengan una beca para terminar los estudios, recuperar YPF, dar crédito hipotecario con el Procrear, cosas que vos decías, che, esto es utópico, sobre todo para alguien que su primer acto político fue ir a tirar piedra a Plaza de Mayo, decir que se vayan todos. O sea, yo soy de la generación de la antipolítica. No soy de la generación que militó y arrancó en una básica y tiene un cuadro de Perón y Evita en la cocina. Yo, nada, generacionalmente soy otra cosa. Lo que veo es que últimamente estamos haciendo cosas que para mí estaban mal. O sea, para mí hablar mal de un presidente, sea pésimo o sea excelente, en público, perteneciendo a ese espacio, está mal. Está mal. Yo soy un tipo verticalista, orgánico. ¿Sabes cuántas cosas no me gustaban? Del propio Axel, cuando yo gestionaba para Axel. Pero nada, estás en un equipo. Y además entendés que el que está arriba tuyo está viendo algunas cosas que vos no ves, con lo cual siempre es muy fácil. Che, si yo hubiera ido de la negociación con el fondo, ¿sabes qué fácil la arreglaba? Eso siempre es válido como pensamiento. Pero cuando estás dentro de un gobierno y limás a tu presidente durante 2 años y medio, después no te sorprendas si le estás metiendo nafta al helicóptero. Porque vos mismo rompiste un código que el peronismo no tenía. O sea, el peronismo no tiene ese tipo de liderazgos. Entonces hoy me cuesta política y económicamente estar identificado con un espacio. De vuelta, no estoy diciendo voy a votar a, qué sé yo, a Patricia Bullrich. Yo en general voto al peronismo, me siento más afín a esas ideas, recuperé el gusto por la política con los gobiernos de Néstor y Cristina y puteé a lo loco con el gobierno de Macri. Después soy economista y me toca analizar la realidad, con lo cual ahí a veces hay que dejar el corazón un cachito de lado. Pero hoy lo que veo es mucha chatura en la oferta política, mucha cosa de reflejo. Vos vas a un debate y ya sabes lo que va a decir el otro, ya sabes lo que vas a decir vos, y con eso venimos mal hace demasiados años. Te escuché el otro día en la nota que hiciste con Tenenbaum y Siete Case y me encantó lo que dijiste sobre cómo lograr el equilibrio fiscal, no solo por el lado del gasto, digamos. Sí, a ver, ahí hay algo que me parece que no está bien discutido en la profesión, que es lo siguiente. Los economistas heterodoxos también pensamos que cuando te quedas sin dólares hay que hacer un ajuste. Porque si no, pensamos que la guita sale abajo de las plantas. Ahora, nuestra orientación económica e ideológica nos permite pensar lugares distintos donde ajustar.
O sea, hoy uno discute que hay que terminar con los planes sociales. Para un déficit de 3 puntos del producto, los planes sociales son 0,7. Y estamos gastando horas y horas y tinta discutiendo los planes sociales, cuando los jueces, por ejemplo, por no pagar impuestos a las ganancias, se llevan 0,5, casi lo mismo. Ahora, nosotros, yo más o menos por cómo, no quiero ser lombrosiano, digamos, pero más o menos por cómo están vestidos me doy cuenta cuánto ganan. Nosotros nos llevamos más o menos 2 puntos del producto en la luz, el gas, el agua, el colectivo y el subte y el tren. Entonces, mi impresión es que si alguien dice, che, con mi gobierno van a estar todo mejor, la clase media, la clase baja y la clase alta, por lo menos los primeros 2 años nos está mintiendo. Ahora, si vos decís, mirá, la verdad que voy a tener que, por ejemplo, hacer que las compañías que producen en Tierra del Fuego empiecen a pagar 5% de IVA por mes, voy a hacer que la clase media pague la mitad del costo de la factura, ni siquiera el 100%, la mitad. Le voy a poner impuesto a las ganancias a la justicia, sea como sea, pase lo que pase. Voy a sacar, por ejemplo, la exención de que cuando los ricos que timbiamos en la bolsa ganamos plata, pagamos la mitad del impuesto a las ganancias. Entonces, el problema, me parece... Y lo de bienes personales de los campos, que olvidate. Yo no lo tenía... Bueno, sí, a ver, vos tenés una propiedad en Capital Federal y pagás impuestos a los bienes personales, tenés un campo en la Pampa Húmeda y no lo pagás. O... Otro Incluso punto, si lo tenés en alquiler. Por supuesto. Otro punto, digamos... ¿Por qué? Argentina cometió el error de provincializar el impuesto a la herencia. Porque yo te soy sincero, para mí el impuesto a los bienes personales es un mal impuesto. Es un mal impuesto. Pero, por ejemplo... Es el más progresista, se dice. No, a los bienes personales no. Progresivo. A los bienes personales no, a las ganancias es el más progresivo. A los bienes personales... También está grabando el patrimonio. Hay muchos argumentos para estar en contra de los impuestos a los activos en vez de los impuestos a los flujos. Ajá. Pero te doy un ejemplo. A todos en esta mesa, que somos todos medios progres, con esa orientación ideológica... A mí me salió Grabois. A mí también. Con el jueguito. Bueno, nadie es perfecto, pero lo que digo es, nos van a gustar los países como Noruega, Islandia, Finlandia, qué sé yo. En esos países empezás a pagar impuestos a las ganancias si ganás el doble que el ingreso medio del país. Está bien. Bien, eso querría decir que en Argentina, si ganás 250.000 pesos, ya tenés que empezar impuestos a pagar impuestos a las ganancias. Y llega hasta el 50%. Y llega en la alícuota máxima hasta el 50%. Entonces vos me decís, yo quiero vivir como Noruega, pero pagar los impuestos de Uruguay. Bueno, no funciona. A mí me parece que Argentina es una sociedad que valora el Estado y que tiene ese sesgo ideológico sano. Lo que me parece es que un Estado que te da cada vez peores servicios perdió mucha legitimidad para encarar este tipo de reforma. Porque si vos decís, yo tengo que mandar a mi hijo a escuela privada porque la pública es un desastre, y después te dicen, vas a pagar por el último $1.000.000 que ganes 50% de impuesto a las ganancias, tenés un punto en quejarte. Claro. ¿Cómo analizás la gestión de Massa? Tenemos que ir cerrando. Cortito. ¿Cómo analizás la gestión de Massa, ministro? A ver, a mí me parece que a Massa... ¿Nos salvó del helicóptero? Bueno, sí, estábamos en una situación muy complicada cuando asumió Massa, pero me parece que de vuelta a Massa le pasó lo mismo que nos pasa a muchos economistas. La política le dijo, sacá los huevos de la receta, y quedó engrudo. Me parece que el dólar soja fue un error garrafal, que son esas medidas que la primera vez que la tomás, espectacular, y después el campo te toma el tiempo y dice, bueno, ¿cuándo viene el próximo? Hasta que no venga el próximo no liquido. Insisto, yo creo que esa misma devaluación que estaba implícito en el dólar soja, combinada con otro set de medidas que te cuidaran a los que peor están, nos hubiese traído a una situación mucho mejor hoy. Sin embargo, la evaluación es sincera hasta el 15 de enero. El 15 de enero, cuando quedó claro que por más que cayera un diluvio, íbamos a tener esta sequía, Massa está haciendo lo que puede con la peor sequía de la historia. Todos los que opinamos como genios, que escribimos informes que son re fáciles de escribir, me quisiera ver con una sequía de $20.000 millones. Si salimos empatados o perdemos por 2-0 con esta sequía, es una muy buena gestión. Porque de vuelta, esta sequía y las genialidades que se le ocurren al fondo nos podrían haber llevado a una hiperinflación en 2 minutos. Entonces, en ese sentido, ni te digo evaluarlo, me compadezco del laburo que le toca hacer. Gracias, Emanuel. Fue Emanuel Álvarez-Agis. Entonces no vas a hacer el jueguito de a quién votás. Lo hacemos afuera del aire. Dale, a ver qué le toca. Dale, gracias.